Bueno, entonces un poco como lo que te mandaba más temprano, eh, Ujú. que te quería preguntar. Para arrancar esto, ¿por qué pensás vos que estas atrocidades, ¿no? Esta particularidad de esta guerra que se ha tornado tan sangrienta y que ha llegado a una situación tan humanitaria tan desastrosa? ¿Por qué pensás que sigue adelante y que no se detiene y que incluso hay información de que, más allá de que es contradictoria, porque algunos informes dicen que hay ya retornos a los lugares? ¿Por qué pensás que todo esto se mantiene? Bueno, yo creo que se mantiene porque el motivo, la razón de origen por la que comenzó este conflicto todavía no se ha resuelto, ¿no? Quiero decir, no había una victoria decisiva ni una negociación creíble o fructífera. Las fuerzas de apoyo rápido y el ejército sudanés siguen creyendo que pueden mejorar su posición militar. No han perdido esa batalla, ¿no? Por así decirlo. Siguen empujando por el liderazgo del Estado, mientras que al mismo tiempo también los procesos diplomáticos o mediadores para intentar mediar el conflicto y terminarlo, ¿no? Han fracasado o se han quedado en treguas parciales sin ningún tipo de mecanismo de cumplimiento o aparentemente sin evaluación del cumplimiento de esos mecanismos, ¿no? Em, que además se suma a que el combate o la forma de combatir en la guerra de Sudán también ha cambiado y se ha intensificado. Se ha vuelto mucho más tecnológico, se ha vuelto mucho más cruel, ¿no? O sea, vemos que al final los grupos, más allá de las fuerzas de apoyo rápido y el ejército sudanés, crecen grupos paramilitares o pequeñas milicias alrededor del conflicto, que hay más asedios y los asedios son más largos, por así decirlo, son más crueles. Hay más castigo también colectivo en las zonas urbanas y en general también hay un bloqueo a la ayuda internacional, pues que evidentemente lleva a que el recrudecimiento de la guerra sea natural, ¿no? Y luego también algo muy importante, que es que se han incorporado más o mejor uso de drones, que es una cosa que no se veía tanto al principio de la guerra y que ahora se ve mucho más, lo que lleva evidentemente a que las atrocidades sean más intensas y se multiplique el impacto humano, militar, social, civil sobre mercados, hospitales, casas, convoys, en la ciudad o no en la ciudad, ¿no? Em, y luego además también influye algo que creo que es como una tendencia generalizada que vemos en casi todos los conflictos, ya no solo en África, sino incluso en Gaza, ¿no? Que es el factor de la impunidad. Quiero decir, Human Rights Watch ya siguió y ya documentó que se estaban dando crímenes de guerra, tanto por las partes de las fuerzas de apoyo rápido como por el ejército sudanés, la SAF, y, y también, o sea, también justificaba que habían crímenes contra la humanidad, ¿no? Un genocidio, se hablaba también, una limpieza étnica por parte de las RSF y las milicias aliadas, pero aún así, aunque se ha declarado todo esto y se ha documentado, em, no se ha procedido a hacer absolutamente nada, por lo cual estamos en este sentimiento de impunidad o, bueno, no sé si impunidad, pero bueno, podríamos decir que sí, porque no hay una coerción internacional suficiente tampoco para cortar armas y financiación o apoyo político, porque al mismo tiempo hay unos intereses, ¿no? Extranjeros por seguir participando en esta guerra. No sé si te he contestado, pero bueno, ahí lo Totalmente, tienes. totalmente. De hecho, en estos intereses, decís estos intereses extranjeros por seguir con la guerra, ¿cuáles son esos intereses? ¿Qué responsabilidad tienen? No solo por omisión, sino por acción las grandes potencias internacionales. Bueno, pues a ver, la guerra se ha prolongado en Sudán. Precisamente esta mañana hablaba con un analista sudanés, ¿no? Que encima está en Por Sudán y me contaba un poco esta tesis. Y él me decía, el conflicto en Sudán se está alargando y se está prolongando porque hay actores externos
que han tratado Sudán, igual que han tratado otros países africanos, como un tablero de influencia, ¿no? Una forma de expoliar los recursos naturales lejos de tu casa a un precio más barato y de la mano de milicias o de grupos armados. Entonces, partiendo de la base de que esto está pasando en Sudán, igual que puede pasar en el Congo o en Somalia o en el Sahel, em, distintos informes e investigaciones coinciden en que hay algunas potencias en concreto que se están lucrando más o menos, ¿no?, sobre este conflicto. El nombre más claro o la acusación que se ha repetido de forma más reiterada es sobre Emiratos Árabes Unidos, en todo lo que tiene que ver con la extracción de oro, en minas de oro, de la mano de las fuerzas de apoyo rápido, a cambio de, evidentemente, pues armamento militar o capacitación militar para seguir defendiendo o seguir avanzando en el conflicto, ¿no? Entonces, Emiratos Árabes Unidos es un nombre que debe de aparecer siempre que hablamos de influencias extranjeras en Sudán. Otro, otro nombre importante es Egipto, porque Egipto también tiene un interés, no tanto con las fuerzas de apoyo rápido, desde luego, sino con el ejército sudanés, pero Egipto más que interés tiene una necesidad de sostener una estabilidad política en Sudán por todo lo relacionado con el río Nilo y por cómo puede alterar la geoestrategia de la región, ¿no? Que el conflicto de Sudán vaya a más, aunque ya está yendo a más, o sea, ya no hay una forma tampoco de capacitar ese conflicto. Y luego Irán también se habló durante unos meses de que reforzaba también al ejército sudanés, o sea, estaría del lado de Egipto en este caso. Ahora con todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio, podría darse un cambio, podría darse una disminución, ¿no?, de ese apoyo, más que nada por focalizar la financiación y la capacitación en el conflicto interno. Eh, y luego también Rusia. Rusia, evidentemente, ya no solo en Sudán, sino en el resto del continente africano y concretamente en el Sahel, quiere mantener su influencia en el corredor del Mar Rojo, precisamente, y concretamente en su negociación en la concesión o participación más activa en Port Sudán como enclave completamente estratégico para poder también extraer todos los recursos naturales que ya expolia o que ya exporta y ya trabaja en el resto del Sahel, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay estos actores extranjeros que en general son como los big main actors en el conflicto de Sudán, pero, pero sí, no sé si te he contestado tampoco, pero yo me voy un poco por las ramas, ¿eh? No, 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 totalmente, está súper interesante. Em, de hecho, ahí hay algo con los países más cercanos que estabas mencionando. O sea, por un Ujú. lado está lo de Egipto. Sí. em, y te pregunto un poco por eso, ¿sí? Por los vecinos. Ujú. También, si podés incluirlo, en relación a la posibilidad de una regionalización del conflicto. Sí, yo, si quieres empiezo por esto último porque es lo más es fácil de contestar. O sea, yo creo que sí que puede haber y está habiendo una regionalización del conflicto. Porque además no es una región sencilla. Es decir, no estamos hablando de un África occidental, pues si hablamos de un Senegal con un Gambia o un Guinea o incluso Mauritania, que son países más o menos estables donde no hay conflictos vivos. Estamos hablando de una región donde confluyen Sudán, Sudán del Sur, Etiopía, que sale de un conflicto o que sigue viviendo el conflicto del Tigray, un Chad que está completamente roto, te quiero decir, o sea, al final, ya de por sí, los efectos colaterales de este conflicto en Sudán se están viviendo en el resto de la región y hay una intromisión también por parte de estos países en el conflicto en Sudán, ¿no? Por ejemplo, decía el caso de Egipto, ¿no? Egipto eh, utiliza mucho su influencia sobre el ejército sudanés, no tanto para apuntalar una lógica de victoria militar, sino más bien para empujarlo hacia una tregua, ¿no? Por lo que te decía, Egipto quiere estabilidad. ¿Por qué? Porque Egipto tiene el río Nilo, que para el país, para Egipto, para Cairo, es el diamante más preciado si hablamos de geopolítica interna y externa. También está Chad. Chad es un país que
internamente no es estable en absoluto y tiene muchísimas deficiencias, pero tiene una frontera muy, muy importante, que es la frontera con Darfur, que es precisamente una frontera donde confluye un intercambio constante de armas, mercenarios y suministros para las fuerzas de apoyo rápido. Y hemos visto, se han detectado, ¿no? A través de investigaciones, sobre todo de OSINT, a través del rastreo de aviones militares, ¿no? O de aviones que de repente aterrizaban en Chad o de repente aterrizaban en Etiopía con cargamento militar. Eh, Está pasando en los países vecinos y podrían tener la responsabilidad de cortar esos flujos de armas y al mismo tiempo facilitar corredores humanitarios que ya Chad está haciendo, a pesar de que no tiene la capacidad para poder hacerlo como Estado y que acaba recurriendo a organizaciones internacionales como ACNUR o como Médicos Sin Fronteras que sí que están en terreno, ¿no? En Chad, quiero decir. Y luego Sudán del Sur también es bastante relevante porque al final es un país que se desprendió de Sudán, entonces por lo que sea sí que hay un sentimiento de comunidad entre ambas naciones y Sudán del Sur también necesita proteger sus rutas energéticas que están en su país y evitar que su propio territorio se convierta en una retaguardia militar del conflicto de su vecino Sudán, ¿no? Que por cercanía se podría interpretar que, bueno, Sudán del Sur fue parte de Sudán y por lo tanto se puede convertir en un aliado militar del conflicto y eso hay que evitarlo a toda costa, porque Sudán del Sur además es uno de los países ya no solo más jóvenes del mundo en cuanto a independencia más reciente, sino que es uno de los países con las tasas de todo más altas o más bajas, ¿no? O sea, no es un país fácil. Eh, y luego Etiopía, Etiopía es fundamental. Etiopía es un país que además, aunque su actuación es un poco más limitada en lo que se relaciona con la financiación directa a grupos en concreto, a uno de los grupos en concreto o a milicias en concreto, eh, sí que puede contribuir a cerrar espacios de instrumentalización fronterizas y a respaldar un formato regional más estable y menos competitivo. De todas formas, es que a Etiopía no le interesa meterse en el conflicto de Sudán a nivel militar, quiero decir. Sí que juega como país de retaguardia, sí tiene que acoger a X o a Z, pero no se involucra o no debería de involucrarse. No sé, yo creo que en general los vecinos de esta región en concreto pueden dejar de ser parte del equilibrio bélico y convertirse más en garantes de la contención a través del control fronterizo, como es el caso de Chad, una presión coordinada sobre sus aliados sudaneses, como podría ser el caso de Egipto con el ejército sudanés, y apoyo a los corredores humanitarios que ahora mismo son más que necesarios en un país con más de 9 millones de desplazados y unos tantos millones de refugiados en los países vecinos, ¿no? Así que sí, eso. Y te lo había puesto también. Hay dos situaciones relativamente nuevas en la política internacional que Mm. incluso están relacionadas. Una es la guerra en Irán y la otra es la llegada de Donald Trump que ha sacudido todo en el mundo. Entonces te quería preguntar si pensás que de alguna manera están incidiendo estos dos hechos en el conflicto en curso en Mm. Sudán. Bueno, yo creo que en lo que se refiere a Irán o Oriente Medio como región ahora mismo sacudida, ¿no? Por este conflicto, em, el impacto es más bien indirecto, pero al mismo tiempo muy significativo para Sudán, ¿no? Quiero decir, estamos viendo un aumento de tensiones en torno al cierre o la apertura del estrecho de Hormuz, que en general en todo el globo ha generado un shock global en los precios de energía, en los precios del petróleo, etcétera, etcétera, que evidentemente esto lleva también a que se encarezca el precio de la guerra, ¿no? O sea, que encarece la logística de la guerra y, y lleva a que actores armados intensifiquen mucho más las economías violentas, como el saqueo o la explotación de recursos, que es lo que podría pasar en Sudán aún más, ¿no? Pero creo que hay algo muy, muy interesante, de lo cual se habla poquito, o por lo menos en medios
españoles o hispanohablantes no sé apenas hablado, que es la disrupción del comercio de fertilizantes, eh, una parte sustancial de la cual transita por Oriente Medio, precisamente, y por Irán en concreto, ¿no? Irán es un exportador de fertilizantes muy importante para África. Todo esto que está ocurriendo está, por supuesto, elevando los precios agrícolas a nivel, global. Si a eso le sumas que Sudán es un país que ya enfrenta de por sí condiciones de hambruna, em, lleva evidentemente a una reducción de la población de la producción local, este encarecimiento de precios, donde se encarece el precio de las importaciones y se agrava el ya de por sí existente problema de inseguridad alimentaria. Así que desde luego que hay un efecto que termina siendo indirecto, pero se convierte en muy directo porque países como Sudán, en el contexto en el que están ahora, con una hambruna y con unas tasas completamente preocupantes en ese sentido, en cuanto a inseguridad alimentaria, pues evidentemente va a ser uno de los más afectados en este contexto. Eso para mí es como lo más importante del contexto de la guerra de Irán en Sudán. Y luego respecto a Donald Trump, yo creo que al final el mayor shock también de la llegada de Trump para países africanos y concretamente para Sudán, que ya lleva 3 años sosteniendo una guerra con la mayor crisis humanitaria en todo el planeta, es sin lugar a dudas el batacazo o el fin de la ayuda humanitaria, ¿no? El fin de la participación de Estados Unidos como un donante en las organizaciones de ayuda humanitaria. Han habido y han salido muchísimos datos sobre cómo puede afectar esto, pero ya no tanto cómo puede afectar a países, sino cuántas muertes podríamos evitar, pues se podrían haber evitado, se podrían evitar en los próximos meses o años si Trump no hubiera congelado las ayudas, ¿no? Los fondos de ayuda humanitaria a través de USAID principalmente. Em, y más aún en un entorno tan sensible como es el de Sudán, donde ya no solo nos encontramos un problema migratorio o de refugiados, sino también un país donde la mayoría, una gran parte de los hospitales públicos están completamente saqueados o derruidos, donde no hay un saneamiento en el agua como agua potable, donde no hay unas escuelas donde los niños puedan estudiar o seguir con su formación de educación primaria o secundaria. Quiero decir, está, se están tocando todas esas fallas, ¿no? del sistema, y si a eso le sumamos que no hay la ayuda que había antes a través de las organizaciones humanitarias, pues el resultado es catastrófico, sin lugar a dudas. Bueno, y hay una cosa que no te había mandado, pero por ahí me podés contar un poquito, a ver cómo lo ves. Pero algo mencionaste recién en relación al oro, eh, Sí, y ese juego que se hace con Emiratos Árabes Unidos. Pero ya en términos más estratégicos, ¿qué incidencia tiene para vos en este conflicto la riqueza que tiene, pongámoslo entre comillas si querés, en términos de recursos naturales, Sudán? o sea, al final es una maldición, ¿no? De los recursos. ¿Quieres decir de cómo le afecta a Sudán tener esa riqueza? ¿O qué riqueza tiene en general No, Sudán? más que qué riqueza tiene, cuánto incide el hecho de que tenga esa riqueza en la guerra, qué relación tiene con la guerra, si es por intereses en relación al Ujú. control de esos recursos. Sí. Hombre, desde luego que es por el control de los recursos. Creo que no es nuevo que un país occidental o un país del norte global acuda a los países africanos para extraer los recursos. O sea, quiero decir, saben que se pueden hacer alianzas con guerrillas o con grupos armados sin que desde el norte global nos demos cuenta o no sea tan público. Quiero decir, es más fácil hacer el mal lejos de casa, por así decirlo. Entonces, en el caso de Sudán, Sudán es un país que es rico sobre todo en oro. eh, si no me equivoco, es el tercer extractor
de oro más importante del continente africano, o sea, ya está dentro del top 3. No brilla tanto a nivel de recursos naturales como brilla en otros países como el Congo, República Democrática del Congo, pero Sudán tiene algo, por ejemplo, como es la goma arábiga, que la goma arábiga es un recurso natural que se utiliza para producir la Coca-Cola, que es una bebida tan común en Occidente que nunca nos imaginaríamos que viene de una goma, de una cosa que se llama goma arábiga y que luego para más Inri esa goma arábiga está en Sudán. Em, entonces, desde luego que hay unos intereses por controlar los recursos naturales fuera de casa. Creo que es algo que la historia siempre nos ha enseñado y lleva a esta teoría, ¿no?, de la maldición de los recursos. Países con grandes recursos naturales terminan siendo países vacíos en cuanto a población civil, vacíos de derechos humanos y de estabilidad democrática. Así que sí, yo creo que hay una relación directa. Bueno, Soraya, te agradezco muchísimo por este tiempo y Nada, ¿cómo que te presento? ¿Con alguna afiliación institucional determinada? si quieres poner periodista freelance y directora de Africa Mundi, ya está. Mm, bueno, excelente. Bueno, gracias, mil gracias por todo. Genial. Gracias a ti. Después te paso el Que link. vaya muy bien. Genial. Que vaya bien. Chao, chao. Hasta Chao. pronto.